Bendito sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mira con ojos de bondad, te suplicamos, Dios Padre omnipotente, a todo el género humano, a esta familia que tú amas con entrañas de madre, y que has redimido por medio de tu Hijo Jesús el Cristo, para llevar a cabo nuestra salvación. Tu Hijo, nuestro hermano, aceptó el ser traicionado, entregado a manos de hombres crueles y sufrir muerte en la cruz. El mismo Jesús que ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombrarán de él al ver su semblante tan disfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado, sin abrir la boca. Una abeja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente. Y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida. Y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos y intercedió por los pecadores. Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi súplica y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche también y no hay para mí reposo. Pero tú eres el Santo, entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros antepasados. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron librados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de todos y desprecio del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí. Estiran los labios y menean la cabeza diciendo, acudió al Señor, líbrale él. Sálvale si tanto lo quiere. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me tenía confiado en el pecho de mi madre. A ti fui entregado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Gloria al Padre, al Hijo, Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor está cerca. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una trompa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas.
Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos cuando Jesús les dijo, yo soy. Se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos que se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Los otros discípulos seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó, no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hecho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo, no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿No te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez y en ese instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, cuando ya comenzaba a amanecer. Los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron.
no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera de en el palacio. Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿es tú por tu cuenta o porque otros lo de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy yo? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntaron entonces, Pilato le preguntó entonces, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de Pascua. ¿Quieren que les suelte? ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, a ese no. Suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espina, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, aquí lo traigo para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable del pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador.
Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua. Como al mediodía, Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que los crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó a poner sobre la cruz. Muchos de los judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes, los sacerdotes, dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió. Se repartieron entre sí mi ropa y echaron suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y que para que se cumpliera la escritura dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua. Y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Pues precisamente aquel sábado era muy solemne, porque por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y quitaran de ahí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y les quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas,
Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso. Y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no había puesto a nadie. Ahí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Nosotros escuchamos las narraciones según San Juan. Como hemos venido diciendo todos estos días, nosotros estamos viviendo un momento muy especial en la historia de la humanidad. Un momento especial de que nos ha tocado ver, oír y escuchar la gran tragedia que estamos pasando. Una tragedia grande. Miles y miles y miles de personas están muriendo a diario por causa del coronavirus. Esta liturgia de hoy, este Viernes Santo, es un viernes para recordar con tristeza a cada una de aquellas personas que han muerto. Aquellas personas que están descansando, aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Aquellas personas que de otra forma hicieron algo para el beneficio de la humanidad, por muy pequeña que haya sido. Nosotros escuchamos este relato de Jesús. Un relato muy triste, muy duro, pero al mismo tiempo muy comprometedor, porque Jesús está llamando al amor, Jesús está llamando a esa forma de cómo nosotros, como hijos e hijas, tenemos que amar. Cada momento recibo llamadas muy tristes. Pero en cada llamada también hay
un profundo amor. Un profundo amor que solo se puede reflejar en ese amor de Cristo Jesús. Que estando en la cruz, tuvo compasión por aquellos que estaban al lado de Él. Tuvo compasión por nosotros, por los seres humanos. Jesús caminó buscando, ayudando, transformando, cambiando a cada uno de las personas de su tiempo. Y continúa haciendo lo mismo con nosotros a través de cada uno de nosotros, aquellos que creemos que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Una de las preguntas que uno se podría hacer, ¿realmente Jesús necesitaba morir en la cruz? Si Él tenía el poder, pero Él lo hizo para mostrar que Él tenía amor por la humanidad. Esa humanidad que hoy está sufriendo. Esa humanidad que de una u otra forma, vamos a hablar en términos generales, se ha descarriado. Esa humanidad que dice ser seguidora de ese Altísimo, de ese Padre Celestial. Y más aún para nosotros los cristianos, seguidores de este Cristo Jesús. Como cristianos hemos abandonado, o hemos rechazado, o hemos dejado de seguir haciendo lo que Jesús mandó. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Hay tanta injusticia en el mundo, hay tanto dolor en el mundo a causa de guerras, a causa de desastres naturales, a causa de la injusticia de los gobernantes, porque con los recursos que tiene cada país no tendríamos la necesidad de estar sufriendo este momento con esta enfermedad. Muchos han sacado provecho del dolor del pueblo. Igual que Judas sacó provecho de ser discípulo de Jesús. Provecho para beneficio propio. ¿Cuántos gobernantes a través del mundo no han sacado provecho de esta terrible enfermedad? ¿Cuántos gobernantes se han olvidado del dolor del pueblo? ¿Cuántos gobernantes se han olvidado de que ese Cristo Jesús que fue crucificado por los pecados del mundo, ellos continúan sacrificando a ese pueblo? ¿Cuántos miles y miles vamos a ver morir? ¿Cuántos miles van a quedar huérfanos? ¿Cuántos miles de mujeres van a quedar viudas? ¿Cuántos miles y miles y miles de ancianos van a quedar solos a causa de la injusticia humana? Hoy, Viernes Santo, ese Jesús que fue colgado en el madero nos está llamando a reflexionar si realmente nosotros decimos que somos hijos de Él. Tenemos que cambiar y transformar. Jesús vino a este mundo para darnos amor, para darnos felicidad. No vino para que nosotros destruyéramos la creación. Las lecturas de hoy son un reflejo
de lo que nosotros podemos hacer. Podemos cambiar, podemos transformar. Jesús está con nosotros. Jesús vive con nosotros. Jesús está acompañando a cada uno de aquellos que están tratando de sobrevivir a causa de esta terrible enfermedad que conocemos como el coronavirus. Imitemos a Jesús, cambiemos. No continuemos haciendo cosas injustas con el pueblo pobre, con ese pueblo inocente, con ese pueblo que se engaña. No, hay que ayudarle. Hay que servirle a ese pueblo que es el pueblo elegido de Dios. Los pobres como marco preferencial. Y hoy llamamos a eso, a transformarnos y a cambiarnos. Amén. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo por medio de él pudiera ser salvo, para que cuantos crean en él sean librados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida sempiterna. Por tanto, oremos por las personas en todos los lugares según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia Católica de Cristo, esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven. Por Andrew, Allen y Mary, nuestros obispos, y por esta diócesis de Nueva York. Por todos los cristianos de esta comunidad, por aquellos que están esperando su bautismo, para que Dios confirme en su iglesia la fe, la acreciente en el amor y la conserva en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel. Recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu santa iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y especialmente por los Estados Unidos y por los pueblos de la tierra y por aquellos que ejercen autoridad en ellos. Oremos por el presidente de nuestra nación para que ablande su corazón y mire que Dios es el único que gobierna. Oremos por el Congreso y la Corte Suprema, por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad y vivan en paz y concordia. Dios omnipotente, acrecienta, te suplicamos, en cada corazón el verdadero amor a la paz
y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad de tu señorío aumente hasta que toda la tierra se colme en el conocimiento de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo y mente, especialmente por aquellos que están sufriendo del coronavirus, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, y los acongojados, por los prisioneros y los cautivos, y todos los que se hallan en peligro mortal, para que Dios en su misericordia les consuele y alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuelo de todos los afligidos y fortaleza de todos los que sufren, haz que el clamor de los que se hallan en miseria y necesidad llegue hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones. Y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y a la obediencia. Dios de misericordia, creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que resisten y trae de nuevo a tu redil a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios y pidámosle la gracia de una vida santa, para que con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y con aquellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección. Dios de poder inmutable y de luz eterna, mira con favor a tu iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio. Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, que las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Por tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Porque por medio de tu cruz gozo ha venido a todo el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Por tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Porque por medio de tu cruz gozo ha venido al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes con Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Oh Salvador del mundo, que por tu preciosa sangre nos has redimido. Sálvanos y ayúdanos. Humildemente te suplicamos, oh Señor.